El IMC tiene dinero que te pertenece y que nunca te ha pagado. Si cotizaste antes de 1997 y hoy recibes una pensión bajo la Ley 73, lo más probable es que cada mes te estén depositando menos de lo que la ley manda, no poco menos. En muchos casos, miles de pesos menos, mes a mes, año a año, sin que nadie te lo dijera. Esto no es una especulación ni una promesa vaga diseñada para capturar tu atención. Hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo confirma con carácter obligatorio para todo el sistema judicial. Hay un presupuesto federal aprobado que ya tiene el dinero etiquetado específicamente para cubrir este pago. Y hay millones de pensionados en México que todavía no saben que pueden reclamar ese dinero hoy mismo con sus propios documentos de manera completamente gratuita. Quédate conmigo porque en los próximos minutos te voy a explicar exactamente qué pasó y por qué pasó durante tanto tiempo sin que nadie lo corrigiera. ¿Quién tiene derecho al recálculo? ¿Cuánto dinero puede estar en juego en tu caso específico? ¿Y cuáles son los pasos concretos y verificables que puedes seguir para no perder ni un peso más de lo que te ganaste con décadas de trabajo honesto? Esto es información que muchas personas mayores de 50 años nunca recibieron. Los pasillos del IMS no tienen carteles que lo expliquen. No llega una carta a tu domicilio avisándote que tienes dinero pendiente. No aparece ninguna notificación en tu celular. El sistema simplemente sigue depositándote menos de lo que te corresponde y esperando que nadie reclame lo que no se anunció. Hoy tú vas a saber, y después de escucharme también podrás contarle a tu familia, a tus amigos, a tu vecino, que lleva años jubilado sin saber que le están debiendo dinero acumulado. Cuando empezaste a trabajar y cotizabas al IMS, nadie te sentó a explicarte que décadas después el gobierno iba a cambiar las reglas sin avisarte. Nadie te preguntó si estabas de acuerdo con ese cambio, simplemente lo hicieron de manera administrativa y silenciosa. Y el resultado fue que tu pensión, la que construiste con décadas de esfuerzo cotizando semana tras semana, quedó calculada con un número menor al que te correspondía por las reglas originales bajo las cuales trabajaste. Ese error tiene ahora una solución oficial respaldada jurídicamente por el máximo tribunal del país y con recursos presupuestales asignados. La Suprema Corte ya habló con claridad. El presupuesto ya fue aprobado con esos fondos. Lo único que falta es que tú decidas actuar antes de que sigan acumulándose los meses sin cobrar. Este es uno de los temas más importantes que he tratado en este canal desde que empecé a hacer contenido sobre pensiones mexicanas. Así que pon atención completa, porque lo que escuches hoy puede cambiar el dinero que entra a tu casa cada mes de aquí en adelante, no solo temporalmente, sino de manera permanente. Para entender lo que está pasando y por qué es tan urgente actuar, primero hay que entender de dónde viene la Ley 73 y qué significa realmente para las personas que cotizaron bajo ese régimen. El nombre completo es la Ley del Seguro Social de 1973. Y aunque el número suena a algo muy lejano en el tiempo, para millones de trabajadores mexicanos que empezaron a cotizar antes de julio de 1997, esa ley es la base legal de su pensión de retiro hoy. No es historia antigua, es el documento que determina cuánto dinero llega a su cuenta cada mes. Cuando se creó el IMSS y durante todas las décadas que siguieron, las reglas eran claras y comprensibles. Tú trabajabas, tú y tu patrón cotizaban al Seguro Social semana tras semana y al retirarte, el instituto calculaba tu pensión en función de tu salario promedio de los últimos años, de los años que trabajaste y de las semanas acumuladas. Todo el sistema giraba alrededor del salario mínimo como unidad de referencia para los cálculos y los topes de pensión. Ese sistema funcionó durante generaciones de trabajadores mexicanos. Millones de personas construyeron su vida laboral bajo esas reglas, planificaron su retiro de acuerdo con esas expectativas y se esforzaron cotizando con la tranquilidad de que habría un ingreso digno al final del camino laboral. Entonces llegó 1997. El gobierno creó un nuevo sistema de pensiones basado en cuentas individuales de ahorro, las famosas Afores. El nuevo sistema tenía argumentos técnicos a su favor y ventajas para ciertos perfiles de trabajadores,
Pero para muchos trabajadores que ya llevaban años o décadas cotizando bajo las reglas anteriores, lo más conveniente era quedarse con la Ley 73. Esa opción existía, era completamente legal. Y millones la eligieron al momento de jubilarse porque los números claramente les favorecían. La Ley 73 garantizaba una pensión calculada con el salario mínimo como base de referencia para los topes y los cálculos. Eso era lo que decían las reglas cuando esas personas empezaron a trabajar en los años 70, 80 y 90. Así construyeron sus expectativas de retiro, así planificaron su economía familiar para la vejez y así cotizaron durante toda su vida laboral activa. Pero años después, sin que nadie hiciera un anuncio público, sin que nadie lo explicara en las ventanillas del instituto, sin que se comunicara de ninguna manera a los pensionados afectados, el IMCS empezó a usar un indicador diferente para calcular las pensiones de ley 73. Ese indicador se llama la UMA, la Unidad de Medida y Actualización, y ahí empezó el problema que hoy tiene solución, la UMA. Fue creada en 2016 con el objetivo de separar ciertos cálculos administrativos del salario mínimo para que el salario mínimo pudiera aumentar con más libertad sin disparar automáticamente otras obligaciones del Estado. El gobierno la diseñó para ese propósito específico en otros ámbitos, pero algunos funcionarios y áreas del IMS empezaron a aplicarla también a las pensiones del instituto, incluyendo las que correspondían a trabajadores bajo la Ley 73, que tenían un contrato implícito con el Estado basado en el salario mínimo como referencia. ¿Y cuál es la diferencia práctica entre usar la UMA y usar el salario mínimo? Es enorme y crece. Cada año. El salario mínimo en México ha subido de forma agresiva en los últimos años, con incrementos históricos de entre 20 y 25% cada año, recuperando décadas de rezago salarial. La UMA, en cambio, apenas sube entre 4 y 5% anual, siguiendo solamente la inflación oficial publicada. Son unidades que hoy tienen valores muy diferentes y que se separan más cada año que pasa. Al usar la UMA en lugar del salario mínimo, el IMS aplicó un tope artificialmente bajo al cálculo de las pensiones de Ley 73. El resultado fue que millones de pensionados recibieron menos dinero del que les correspondía según las reglas originales, mes a mes, año a año, sin que nadie les dijera nada, sin que recibieran ninguna explicación, sin que el sistema les notificara que algo había cambiado en cómo se calculaba su pago. Piénsalo con esta imagen concreta. Imagina que cuando firmaste tu contrato de trabajo hace 30 años, te dijeron que al jubilarte te pagarían según el valor de referencia actualizado que la ley establecía en ese momento, que era el salario mínimo, y tú cotizaste durante décadas confiando completamente en eso. Planificaste tu retiro basándote en esa expectativa. Pero al llegar el momento del retiro, sin avisarte, cambiaron el criterio de referencia por uno que crece mucho más lento y que tiene un valor mucho menor. Su pensión quedó calculada con una base más pequeña y nadie te dijo absolutamente nada. Eso es exactamente lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró ilegal. Y eso es exactamente lo que hoy tiene una solución concreta y exigible. Durante años, algunos pensionados, informados y con recursos, lucharon en tribunales para que se corrigiera este error en sus casos individuales. Algunos lograron amparos que beneficiaron solo a ellos, pero era un camino largo, costoso y jurídicamente complejo que no todos podían recorrer. La mayoría de los pensionados simplemente no sabía que el problema existía. La situación cambió radicalmente cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia vinculante sobre este tema, y aquí la palabra vinculante es clave. Significa que no es solo la opinión de un juez o una resolución que aplica solo a un caso concreto. Es una resolución obligatoria que debe respetar todo el sistema judicial mexicano y, en consecuencia, el propio IMCS. Nadie puede ignorarla. La Corte determinó de forma clara, sin ambigüedades, que las pensiones de la Ley 73 deben calcularse con el salario mínimo como referencia, tal como establecían las reglas originales bajo las cuales esos trabajadores cotizaron durante toda su vida laboral.
Aplicar la UMA a esas pensiones es ilegal porque modifica unilateralmente las condiciones del contrato implícito que esos trabajadores tenían con el Estado cuando cotizaron durante décadas. Eso fue un paso jurídico fundamental, pero faltaba el otro elemento igualmente necesario para que el derecho se volviera realidad práctica: los recursos económicos para pagarlo. Aquí es donde entra la aprobación del presupuesto de egresos de la Federación para 2026. Cuando la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto, incluyó fondos específicamente etiquetados para cubrir los recálculos de pensiones y los pagos retroactivos a los pensionados de Ley 73 que fueron afectados por el uso indebido de la UMA. Ya no es solo un derecho reconocido en un fallo judicial, ya hay recursos económicos reales asignados y disponibles para pagarlo. Eso convierte este momento en algo verdaderamente diferente a todo lo que existía antes. Antes, un pensionado podía tener el derecho jurídico, pero el IMS podía argumentar falta de presupuesto para demorar el proceso. Hoy ese argumento ya no tiene sustento. Hay dinero, hay instrucción legal, hay obligación institucional. Todo está dado para que el proceso funcione cuando el pensionado va a solicitarlo con la información y los documentos correctos. ¿Y quiénes califican exactamente para este recálculo? Hay 4 requisitos específicos que debes verificar en tu situación. El primero es que tu primera alta en el IMS haya ocurrido antes del 1 de julio de 1997. Esa es la fecha en que entró en vigor el nuevo sistema de Afforest. Si ya estabas cotizando antes de esa fecha, aunque haya sido solo unas semanas, tienes el derecho de pensionarte bajo el régimen de la Ley 73. Y si lo hiciste, tienes el perfil para el recálculo. El segundo requisito es que cuando llegaste a la edad de jubilación hayas elegido el régimen de la Ley 73 para calcular tu pensión y no el de las Afores. Algunos trabajadores que podían optar por cualquiera de los dos regímenes eligieron el de Afores. En su caso particular, si elegiste la Ley 73, estás dentro del perfil correcto. El tercer requisito es que tu pensión la pague directamente el IMS, no una aseguradora privada que administra una renta vitalicia contratada a través del IMS, no una empresa de seguros que fue quien recibió los fondos directamente el IMS, el que deposita en tu cuenta bancaria cada mes. Puedes verificarlo en tu talón de pago o en tu estado de cuenta bancario. Y el cuarto requisito que sorprende a mucha gente cuando lo conoce es que este derecho también aplica para las pensiones de viudez. Si tu esposo o tu esposa cotizó bajo la Ley 73 antes de 1997 y al fallecer te dejó una pensión de viudez que el IMCS te paga directamente cada mes, esa pensión heredó el mismo error de cálculo que afectó a la pensión original. Y tú, como beneficiario o beneficiaria de esa pensión de viudez, también tienes derecho al recálculo y a los retroactivos correspondientes. Este es un derecho que muchas viudas y viudos desconocen completamente. ¿Qué significa todo esto en números reales y concretos? Vamos a ver ejemplos específicos para que la magnitud de lo que estamos hablando sea completamente clara. Imagina a don Braulio, un pensionado de 70 años que lleva 4 años jubilado. Cada mes recibe 3,500 pesos menos de lo que le correspondería con el cálculo correcto, usando el salario mínimo como referencia en lugar de la UMA. Al multiplicar 3,500 pesos por los 48 meses que han pasado desde que se jubiló, el IMS le debe 168,000. Es en retroactivo. 168,000 es en una sola exhibición. Además, a partir de que haga el trámite y se corrija el expediente, va a comenzar a cobrar 3,500 pesos más cada mes, de manera permanente para el resto de su vida. Ahora pensemos en el caso de doña Marta. Trabajó durante 32 años como empleada administrativa en una empresa privada. Cotizó todo ese tiempo al IMCS sin fallar. Se jubiló hace 5 años bajo la Ley 73. Su pensión fue calculada con la UMA como referencia y recibe alrededor de 6,800 al mes. Con el recálculo correcto, usando el salario mínimo, como establece la ley original, su pensión debería ser de aproximadamente 9,400 mensuales. La diferencia es de 2,600 pesos al mes.
Multiplicado por los 60 meses que lleva jubilada, el AMSS le debe 156,000 pesos en retroactivo y desde que se haga la corrección recibirá 2,600 pesos más cada mes de manera permanente. El caso de don Ricardo es diferente en las cifras, pero igual de revelador en lo que ilustra. Trabajó en el sector de la construcción durante 28 años. Cotizó al IMCS de manera consistente y se jubiló hace 7 años. Su pensión fue calculada con la UMA y recibe 5,200 al mes. Con el recálculo correcto, debería recibir 8,100. La diferencia es de 2,900 mensuales. En 7 años, es decir, 84 meses. El IMS le debe 243,600, es en retroactivo, casi 250,000 pesos acumulados que le pertenecen. Y el caso de doña Esperanza, viuda de 68 años. Su esposo cotizó bajo la Ley 73 durante toda su vida laboral antes de 1997. Al fallecer, le dejó una pensión de viudez. Lo que doña Esperanza nunca supo es que ella también tiene derecho al recálculo, porque el error en el cálculo de la pensión original de su esposo se heredó directamente a la pensión de viudez que ella cobra. Si la pensión de su esposo fue calculada con la UMA en lugar del salario mínimo, la pensión de viudez derivada de esa también lo fue y ambas diferencias son reclamables. Estos no son casos inventados ni situaciones extraordinarias, son perfiles que se repiten en cientos de miles de familias en todo el país. La diferencia entre el monto que se debería recibir y el que realmente paga el IMS depende de factores específicos de cada caso. ¿Cuántos años cotizaste? ¿Cuál fue tu salario promedio de los últimos 5 años de trabajo? ¿Cuánto tiempo llevas jubilado? ¿Y cuánto ha crecido la brecha entre la UMA y el salario mínimo durante ese periodo? La única forma de saber exactamente cuánto te corresponde a ti es revisar tu resolución de pensión y hacer el cálculo con los datos reales de tu expediente. Pero lo que estos ejemplos demuestran de manera consistente es que no estamos hablando de unos cuantos cientos de pesos de diferencia. Estamos hablando de cantidades que pueden ser verdaderamente transformadoras en la economía de una persona mayor. Hay errores específicos que hacen que muchas personas inicien el proceso con mala información y terminen sin resultados concretos o con el trámite estancado por meses innecesarios. El primero y el más costoso de todos es nada, porque se cree que el IMS va a corregirlo de manera automática. Este es el error que más dinero les ha costado a los pensionados en los últimos años. La institución no va a enviarte una carta con el aviso de que tiene dinero que te debe. No van a llamarte por teléfono. No van a hacer una corrección automática en tu expediente mientras tú esperas en casa a que llegue la noticia. El IMS no tiene protocolos de búsqueda activa de pensionados afectados. Cada mes que no actúas es un mes más que el retroactivo crece y que tu pensión mensual sigue siendo menor de lo que corresponde. El segundo error es ir al lugar equivocado. Muchas personas van a su clínica familiar del IMS o a un módulo de atención general porque es el lugar que conocen de toda su vida. Ahí no pueden resolver este trámite. No tienen acceso al sistema de pensiones ni las facultades para modificar expedientes. Necesitas ir específicamente a la subdelegación administrativa del IMS, que es la oficina donde originalmente se procesó y se tramitó tu pensión. Son oficinas diferentes con funciones diferentes. El tercero es ir sin los documentos correctos y completos. Muchas personas llegan con documentos incompletos y el trámite queda estancado desde el primer día sin poder avanzar. Para no perder el viaje y el tiempo valioso de una persona mayor, necesitas llevar en original y copia los 4 documentos esenciales: tu identificación oficial vigente, tu CURP actualizada, tu resolución de pensión original y tu último talón de pago del IMS. El documento más importante de todos ellos es la resolución de pensión. Es el papel que el IMS te entregó cuando te jubilaron y que especifica exactamente cómo se calculó tu pensión. Sin ese documento, el proceso no puede avanzar correctamente. El cuarto error es no saber qué decir cuando estás en la ventanilla.
No basta con llegar y decir que vienes a ver lo de tu pensión o que crees que te están pagando menos. El personal de ventanilla maneja muchos trámites distintos todos los días y necesita ser específico y usar el lenguaje correcto. La frase legal exacta que debes usar es esta y te recomiendo que la anotes antes de ir. Vengo a solicitar una revisión y recálculo de mi pensión por aplicación indebida de la UMA con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con esas palabras exactas, el personal del IMS tiene la obligación de registrar tu solicitud e iniciar el proceso formal. El quinto error, y este puede costar dinero, además de tiempo, es pagar a un gestor, tramitador o coyote para que haga el trámite por ti. Este proceso es completamente gratuito en todas sus etapas. No hay ninguna tarifa oficial, no hay ningún costo, no hay ningún paso que requiera pago. Si alguien te dice que puede acelerar el proceso a cambio de dinero anticipado o de un porcentaje de tu retroactivo, aléjate de esa persona de manera inmediata. Ese tipo de fraudes no solo hacen que pierdas dinero. En algunos casos, las irregularidades en el expediente que generan pueden congelar el trámite por meses adicionales. El sexto error es no guardar los comprobantes de cada gestión que haces. Si presentas documentos, pide una acuse de recibo con fecha y sello. Si te dan un número de folio, guárdalo en un lugar seguro. Si el IMS te da alguna respuesta escrita, guárdala también. Esa documentación es tu respaldo si el proceso se demora o si necesitas escalar la solicitud a instancias superiores. Aquí tienes los pasos concretos que puedes seguir esta misma semana, en orden, sin complicaciones. El primer paso es confirmar que cumples los 4 requisitos. Tu primera alta en el IMC fue antes del 1 de julio de 1997. Al jubilarte elegiste el régimen de la Ley 73 y no las Afores. Tu pensión la paga directamente el IMC y no una aseguradora privada. Si eres viuda o viudo de alguien que cotizó bajo Ley 73, también puedes reclamar. Puedes verificar estos datos en tu resolución de pensión y en tu talón de pago mensual. El segundo paso es reunir los 4 documentos esenciales antes de salir de tu casa. Busca tu resolución de pensión, el documento que te entregaron cuando te jubilaste. Si no lo tienes o crees que lo perdiste, puedes solicitar una copia en la subdelegación administrativa, pero ese sería un primer trámite previo antes del recálculo. Ten lista también tu identificación oficial vigente, que puede ser tu credencial del INE o tu pasaporte, tu CURP actualizada que puedes obtener gratis en el portal gov.mxmx y tu último talón de pago del IMS, el comprobante más reciente de tu depósito mensual. El tercer paso es localizar específicamente la subdelegación administrativa del IMS que corresponde a tu domicilio. Puedes encontrar la dirección en ims.gov.mxmx en la sección de subdelegaciones o llamando al teléfono de atención del IMSE para que te orienten. Confirma también los horarios de atención antes de ir porque varían según la ciudad y pueden cambiar. El cuarto paso es ir en persona a esa subdelegación con todos tus documentos en original y copia organizados en una carpeta para presentarlos rápidamente. Al llegar a la ventanilla, usa exactamente la frase que ya te dimos. Vengo a solicitar una revisión y recálculo de mi pensión por aplicación indebida de la UMA con base en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Presenta tus documentos y pide que registren tu solicitud formalmente. El quinto paso antes de salir de la subdelegación ese día es pedir un acuse de recibo con fecha y número de folio de tu solicitud. Ese comprobante es tu evidencia de que iniciaste el proceso en una fecha específica y te permite dar seguimiento si el ajuste no llega en el tiempo esperado. El sexto paso es darle seguimiento activo sin esperar pasivamente. El proceso puede tardar semanas o meses dependiendo de la carga de trabajo de tu subdelegación específica. Si no tienes respuesta ni cambio en tu pago en 30 días hábiles, regresa con tu número de folio y pregunta el estatus de tu caso. No te desesperes, pero tampoco desistas. Tu persistencia con la documentación correcta es lo que mueve el proceso. El séptimo paso, igualmente importante, es compartir esta información con personas cercanas que puedan estar en la misma situación.
Tu hermano, que también es pensionado, tu vecina que lleva años jubilada, tu amigo de toda la vida, tus hijos para que hablen con sus abuelos. Mucha gente no sabe que este derecho existe y que puede ejercerlo hoy mismo. Entre más personas lo sepan y actúen, más familias podrán recuperar el dinero que les corresponde legalmente. Este momento es histórico para los pensionados bajo la Ley 73. La Suprema Corte ya determinó que el uso de la UMA fue ilegal. El presupuesto ya tiene el dinero etiquetado y asignado. La obligación del IMS de pagar está establecida en jurisprudencia vinculante. Todo está dado desde el lado del sistema. Lo único que hace falta es que tú actúes, que vayas, que presentes tus documentos, que uses la frase correcta, que des seguimiento. Cada mes que pasas sin hacer el trámite es un mes más de pensión calculada incorrectamente, un mes más de retroactivo que se queda en las cuentas del instituto, en lugar de estar en tu bolsillo mejorando tu calidad de vida en los años que te quedan por delante. No te quedes esperando. No dejes que el tiempo trabaje en tu contra. Tienes el derecho, tienes los documentos, tienes la información y tienes los pasos. Ahora solo falta la decisión de actuar. Si este video te fue útil, compártelo ahora mismo con alguien que lo necesite. Deja en los comentarios si ya iniciaste tu trámite, si tienes dudas sobre algún aspecto de tu caso o si encontraste algún obstáculo en el proceso. Me interesa saber si esto te ayudó y qué preguntas tienes para responderte en el próximo video. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna actualización sobre tus derechos pensionales. Porque aquí en México, Pensión Insider, nuestra misión es que nunca más pierdas lo que te ganaste con años de esfuerzo. Tu pensión es tu derecho. Exígela.